unos minutos esperamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, maestra. Pues bien, aquí esperando la clase. Perfecto, qué bien, muy bien. Muchas gracias por la puntualidad. Y entonces vamos a iniciar, ¿ok? Para esta ocasión, pues como ustedes recordarán y como lo tienen presente, quedó una actividad habilitada en plataforma. Ya vi que los participantes, pues la mayoría ya tuvo la oportunidad de entregarlo. Entonces vamos a empezar a revisar esta parte, para lo cual yo les pediría que por favor tuvieran a la mano justamente las actividades que realizaron. Y para esto me voy a apoyar pues de la presentación que nosotros veíamos la clase pasada, ¿ok? Antes de esto, pues retomando un poco acerca de los aspectos que nosotros analizábamos en nuestra sesión anterior y haciendo esta concatenación de la relación que hay entre esa actividad y lo que nosotros analizábamos, pues recordarán entonces que veíamos esta parte de los contextos educativos en México, ¿sí? Efectivamente, pues los contextos educativos en nuestro país pues son completamente diversos, son completamente diferentes y decíamos que estos contextos educativos, como bien lo señalábamos y lo hemos planteado desde la primera sesión, pues todo esto va a tener una injerencia directa en la forma o en la forma, en primer momento, pues de los contenidos, la forma en la que se enseña, la forma en la que los estudiantes aprenden ese tipo de contenidos, ¿no? Decíamos que todas ciertas características que precisamente son materia de estudio de la antropología, pues van a tener injerencia directa en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Pues analizando un poco y ya situándonos un poco más en lo que es nuestro contexto en el Estado mexicano, analizamos precisamente que los contextos educativos, pues son, o lo podemos definir como espacios, ¿no? Donde precisamente convergen o se reúnen pues diferentes lenguas, ¿no? Diferentes formas de habla, diferentes formas de vivir, diferentes maneras de relacionarse con los demás, de socializar, ¿no? Es muy cierto que en algunos contextos educativos, que será parte de lo que estaremos analizando hoy, pues se encuentran atravesando por situaciones completamente difíciles, adversas, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas situaciones hay inclusive desde el punto de vista analizando el contexto que viven los alumnos, sí, pues algunos se encuentran en algún o atravesando algunos problemas, ¿no? Como cuáles, pues problemas de exclusión, ¿no? De migración, inclusive problemas económicos, de discriminación, ¿no? Y en este contexto podemos señalar o particularizar o hacer más énfasis en estos contextos que son categorizados como contextos educativos de carácter indígena, rurales o urbano marginales, que precisamente es donde se ha visto que se tiene un pues mayor rezago educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo hemos venido analizando, pues estos contextos tanto económicos como de lenguajes influyen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esto da lugar a diferentes problemas, ¿no? Problemas educativos, problemas que ya se han planteado y que son materia de estudio en el campo de la educación y de la pedagogía. ¿Por qué? Porque se van a abordar desde diferente perspectiva, ¿ok? Y en este caso nosotros lo estamos abordando desde la perspectiva de la antropología, ¿ok? Pues en ese entendido, en relación a eso, recordarán ustedes, como ya se los he mencionado, pues que quedó una actividad pendiente en su plataforma, ¿ok? Entonces voy a empezar a proyectar lo que se tuvo que haber realizado. ¿Sí lo podemos ver en su pantalla? Sí, maestra, sí se ve. Ok. Es esta parte, ustedes lo pudieron ver, estas preguntas que precisamente yo les planteaba en la ocasión anterior. Respecto a esto, lo que yo les pedía de estas preguntas, pues era efectivamente que una vez analizado ese recurso videográfico que yo les habilité, que recordan que no lo pudimos proyectar en clase, entonces que dieran contestación a manera de reflexión personal acerca de estas preguntas, ¿ok? Efectivamente, en este video pues se tocan diferentes temáticas, diferentes asuntos. El primero de ellos habla, yo también se los había mencionado un poco en la sesión anterior, acerca de un plan nacional de desarrollo, ¿ok? Y precisamente, pues este es nuestro primer cuestionamiento que quedó como actividad de retroalimentación, actividad de tarea, ¿ok? En ese entendido, pues vamos a empezar precisamente con las participaciones, y como también lo recordarán, pues es parte importante de las calificaciones o de los parámetros de evaluación, ¿ok? Entonces, les voy a pedir, por favor, quien quiera hacer la primera participación acerca y dar contestamiento a esta palabra, que es precisamente la definición de lo que es un Plan Nacional de Desarrollo. Maestra, Adelante, Marta. bueno, yo lo que entendí y busqué un poquito, ahí decía que es un documento que establece las metas y objetivos de un país
y que cada sexenio, por ejemplo, en México, se establecen acciones específicas para lograr los retos que enfrenta el país. Efectivamente, en términos generales, eso es lo que implica un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es muy cierto que en este carácter de autonomía que tienen cada uno de los estados que conforman la federación, o en este caso el país México, cada uno de los estados también debe tener un plan estatal de desarrollo, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que los estados conforman una federación y esta federación, al ser un sistema de gobierno, pues de igual manera el gobierno federal, sí, la presidencia de la República, pues debe establecer su propio plan nacional de desarrollo, ¿ok? Que efectivamente se encuentra dividido en diferentes ejes, ¿ok? ¿Alguien más que hubiera investigado algo diferente a lo que nos proporcionó, a lo que nos aportó Marta, en este sentido, lo que es un plan nacional de desarrollo? Los escucho. ¿Sí? Continuamos con la siguiente pregunta. Concretando un poco esto que nos comentaba Marta, efectivamente este Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué lo estamos analizando ahora? Porque uno de los ejes que efectivamente se tienen que tocar en un Plan Nacional de Desarrollo es lo concerniente a la educación. ¿Por qué? Pues porque recordarán ustedes que la educación no solamente es un derecho humano, ¿sí? Sino que también se encuentra precisamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, en un Plan Nacional de Desarrollo deberá estar contenido las acciones y ejecuciones que el gobierno tendrá que establecer y tendrá que ejecutar, ¿sí? Con la finalidad de lograr los objetivos que de igual manera se establecen en ese plan en el ámbito de la educación. Ahora, que es muy importante, no es únicamente la educación, hay diferentes ejes, regularmente son 6 ejes los que se tocan en un plan nacional de desarrollo. Sin embargo, que es importante porque lo estamos analizando, porque es obligatorio que en un plan nacional de desarrollo, al menos en el contexto mexicano, se aboque o se toque lo que es tendiente y concerniente al sistema educativo, ¿sí? Al sistema educativo mexicano. Es decir, se van a planear las metas, se van a planear las formas, ¿sí? Las metodologías que se tienen establecidas, el presupuesto que se va a destinar, ¿sí? Para que se concreten esos objetivos que se tienen planeado regularmente en prospección de educación. Ahora bien, sabremos entonces que hay organismos, por ejemplo la OCDE, que regularmente miden esta inyección de capital que realizan los países a lo que es la educación. ¿Cómo se mide? Pues precisamente por lo que es la inyección de capital a la educación en términos de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Son formas de medición, pero nuevamente todo esto está contenido, al menos en el Estado mexicano, pues en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. ¿Okay? Siguiente interrogante que igual tocábamos o que venía en este video era lo que esta definición que yo quería que me plantearan acerca de qué es el sistema educativo nacional, ¿ok? ¿Qué podemos definir y cómo se conforma? ¿Quién quiere participar? El Adelante, sistema Susana. educativo nacional pues abarca todos los niveles educativos, desde el nivel básico que es preescolar, primaria y secundaria, el medio superior, que incluyen los bachilleratos y educación superior, tanto Ok, en las modalidades escolarizadas como no escolarizadas, las mixtas, y el principal objetivo de ahorita del nuevo modelo educativo que anteriormente estaba mencionando era globalizar o integrar los principios, por ejemplo, lo que es la inclusión, la interculturalidad, la equidad, todo lo relacionado con lo que es ahorita el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. ok, efectivamente, muchísimas gracias, Susana. ¿Alguien más que encontró algo diferente o pudiera proporcionar dentro de sus propias palabras la definición de lo que es un sistema educativo nacional? Sí, maestra, bueno, en la visualización de acuerdo a del video, ahora sí, pues concretamente el sistema educativo nacional se define pues como el conjunto de normas institucionales, recursos y tecnologías a ofrecer servicios educativos a la población mexicana, también, es decir, de un organismo que conforma a los educandos y los educadores. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Juanita, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo diferente que tengan que aportar a lo que nos aportaron en este momento Juanita y Azucena? No, maestra, yo tengo más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que tienes, Marta? Ah, bueno, yo viendo el video decía ahí que se define como un conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías que está destinado a ofrecer servicios educativos a la población, que se conforma
de educandos, educadores, autoridades educativas, planes y programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudio. Más o Ok, menos eso. muy bien, Marta, muchísimas gracias. Pues efectivamente, como lo mencionan las tres, gracias por tu aportación. Si pueden apagar a alguien por ahí que tiene prendido su micrófono, por favor, para que no se haga eco. Y sí, efectivamente, como lo mencionan, el Sistema Educativo Nacional, pues es la forma de organización que se tiene, pues al menos en el sistema mexicano, en el sistema de educación, que lo conforman, ya me dijeron ustedes, diferentes elementos, ¿no? Todos aquellos, en primer momento, pues la educación en los diferentes niveles como tal se encuentran en primer momento, pues, planificados o divididos en la Constitución, la educación básica, media superior y superior. De ahí encontramos otra división que es la educación pública y la educación privada, ¿no? También son formas de organización. ¿Qué más comprende el Sistema Educativo Nacional? Precisamente, como lo dijeron, planes, programas, metodologías, alumnos, ¿no? Aprendientes, educandos, como lo quieran llamar, y maestros, ¿no? Educadores, de igual manera. Son, pues, los elementos que conforman esta parte del Sistema Educativo Nacional, que viene a ser la forma de organización en la cual se encuentra presentada la educación en nuestro contexto mexicano, ¿no? Y como le dijeron, pues ya mencionaban los elementos que lo conforman. Ahora bien, de acuerdo a este análisis del video que ustedes realizaron, quisiera que me comentaran brevemente cuáles fueron, de acuerdo a lo que ustedes vieron, o inclusive dentro de su contexto, si han visualizado alguna otra problemática, han vivido inclusive alguna otra problemática de las que se enfrentan y que frenan el proceso educativo en México. Más que nada, maestra, ahorita hoy en día lo que Jimena, es la tecnología, ok, es en el ámbito tecnológico, ¿no? La escasez de esos recursos, tanto de acceso a internet, lo que cual contribuye en lo que es en la formación de los alumnos, el que hagan que se haga una deserción escolar, una baja calidad educativa. También puede ser los factores familiares o problemas de salud. Hay veces, bueno, el contexto de las comunidades que a mí me ha tocado es que son familias de escasos recursos, que independientemente ahorita en la actualidad existan muchos apoyos de gobierno, pero hay comunidades que están abandonadas y que aún no llegan esos apoyos, ¿no? Entonces, realmente lo que es las comunicaciones influyen muchísimo ahorita en la educación. claro, efectivamente, como tú lo mencionas, de cierta manera, pues este contexto de la nueva escuela mexicana plantea y trae consigo este ámbito de la innovación tecnológica, ¿no? El hecho de incursionar, de involucrar a los alumnos, involucrar al docente en estas nuevas tecnologías digitales, ¿no? Sin embargo, el principal freno con el cual se topa en este momento, pues es precisamente esa inyección de presupuesto, ¿ok? El presupuesto no llega de igual manera a todos los sistemas educativos, a todos los contextos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un contexto en la ciudad que un contexto de educación rural, ¿ok? Y ahí es donde precisamente encontramos una de las primeras problemáticas. ¿Por qué? Porque efectivamente los planes y programas están diseñados en base a ese enfoque, en lo que han creado. Sin embargo, habría que analizar si efectivamente todos los contextos educativos tienen esa adaptabilidad o tienen esa situación de tener esos no quiero llamarlo beneficios porque es algo que debería de ser igualitario entre todas las personas. Sin embargo, vamos a llamarlo características. Tienen esas características o están dotados de estas características para efectivamente cumplimentar en un primer momento la adecuación de estos nuevos planes y programas, las metodologías que se tienen propuestas y de esa manera poder lograr los aprendizajes que se tienen esperados, ¿no? Es efectivamente, ahí vemos una de las principales problemáticas. ¿Alguien más que pudiera plantear o puede detectar o ha detectado alguna otra problemática de las que frenan el proceso educativo? Yo, Pues profe, bueno, sí, yo maestra, A ver, vamos a disculpe. escuchar primero, vamos a escuchar a Juanita y ya después me parece que había alguien más y ya los escucho, ¿ok? Adelante, Juanita, Sí, coméntame. pues sí, como dice la compañera, uno de los principales factores que frenan, pues ese es la falta, ¿no? De la cobertura educativa en el territorio mexicano, pues hay muchas comunidades marginadas, y pues no tienen ahora sí, no disfrutan de este derecho y provocan pues un rezago educativo y pues la calidad educativa, pues el porcentaje de los niños se coloca entre los más altos comparados con otros países. Otro
factor que afecta pues es también la calidad educativa, la falta de preparación de los maestros, a pesar de que existen pruebas de desempeño del docente. Ok, muy bien, Juanita. Pues en tocante a eso que mencionas, efectivamente, ¿no? El contexto, como yo les decía, la educación rural, la educación marginal, pues de cierta manera no es que no se logre, ¿no? No es que sea culpa de o responsabilidad únicamente del docente, nuevamente, hay diferentes situaciones dentro del contexto educativo que vienen a entorpecer, a frenar este proceso educativo, como bien lo mencionan, la dotación de las tecnologías, el presupuesto, ¿no? El espacio geográfico en el cual se encuentran habitando y algunos otros, precisamente como lo mencionas, ¿no? Tal vez la falta de interés, la falta de preparación de los docentes, que no quisiera yo mencionar con esto o dar a entender que pues es el principal el freno o entorpecimiento que hay de la educación, ¿no? Sabemos efectivamente y es bien sabido que hay muchos docentes preparados, muchos docentes que dan todo de sí, inclusive más allá de solamente enseñar, inclusive pueden estar componiendo aulas, ¿no? Bajando los recursos, gestionando, ¿no? Entonces, hay diferentes problemáticas, pero desafortunadamente cada una de ellas pues viene a ingerir, a frenar este proceso educativo, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Quién va a participar? Iba a participar antes de Juanita, que lo interrumpimos. Bueno, Adelante, profe, Brenda. yo tengo esto, recursos de desigualdad, acceso de capacitación insuficiente de maestros y planes de estudio desactualizados. Ok, Brenda, muchísimas gracias. Pues sí, también puede ser parte de los... si pueden apagar un micrófono que está por ahí, por favor, para que nos escuche el eco. Entonces, como le decías, Brenda, pues sí, efectivamente, ¿no? Estos características que tú muestras, pues también en ciertos lugares son parte de los problemas. Ya vimos que efectivamente hay diferentes problemas educativos, ¿ok? Y estos derivan, pues evidentemente, de diferentes contextos, diferentes circunstancias sociales, culturales, económicas, ¿no? De preparación, de formación, pero que de cierta manera, independientemente de cuál sea su origen, pues vienen a frenar este proceso educativo, ¿ok? A entorpecerlo y que entonces lo mencionaba alguien por ahí, el hecho de que mundialmente se realicen estadísticas en cuanto hace el aprovechamiento de los alumnos, pues es ahí donde se nota precisamente este rezago que ha ocurrido, ¿ok? ¿Alguien más que quiera participar en este sentido? Maestra, eh, Adelante. yo bueno, pienso que lo económico, pero o sea, también lo del gobierno, ¿no? Pero en las familias también la economía, ¿no? Que a veces, Claro, pues, aunque quieran los papás, pues no pueden darles esa educación o esa oportunidad a sus claro, hijos. Y otra, hay claro. lugares, por ejemplo, en la parte de nosotros, que la zona alta le decimos, o el cerro, algunos le dicen, no llega el internet, aunque a lo mejor tengan o la posibilidad de ponerle internet a su celular, pues no es tan fácil que la cobertura esté en todos los lugares, también es algo pues importante, ¿no? Que frena también la educación. Efectivamente, como bien lo mencionas, parte básica de esto, de la cuestión educativa es precisamente la cuestión económica y la cuestión social y la cuestión geográfica. Y vemos entonces cómo todo esto desde un origen va concatenado, que va como abrazado. Y vemos que estas características básicas que están mencionando, sin ir tan lejos, como sería ir tan lejos de adecuación de la nueva escuela mexicana y todo eso, vamos a volvernos a lo básico, porque hasta antes de que hubiera nuevos planes y programas de estudio, ya existía cierto rezago educativo. Ya existían estos problemas educativos que derivan precisamente del contexto que se vive en el Estado mexicano y que decíamos, todo este contexto es materia de análisis de la antropología de la educación y es tan básico como lo decimos, el sistema económico, la desigualdad económica en los diferentes sectores. Desde ahí vemos que esa desigualdad, en ocasiones la pobreza extrema, ¿no? Tiene que ver precisamente con el enfoque de la educación y es algo tan sencillo, yo se los voy a plantear como un ejemplo básico que a mí en algún momento me lo plantearon, me lo planteó un maestro, y sí es cierto, ¿no? No va a aprender lo mismo, aunque les enseñes el mismo plan, el mismo contenido, el mismo programa, la misma metodología, no va a aprender lo mismo, ¿sí? Un alumno que se encuentra en un contexto citadino, un alumno que efectivamente, o en cualquier otro contexto, pero que come bien, desayuna bien, come a sus horas, ¿no? Que una persona, un alumno que se encuentra en otro contexto, ¿sí? De, digamos, desigualdad económica.
¿Por qué? Y no se dice en un sentido peyorativo. Sabemos que las necesidades físicas o fisiológicas que no se encuentran cubiertas, ¿sí? Pues traen precisamente ciertas daños o ciertas consecuencias en las personas. Entonces, imagínense tan simple como es el hecho de aprender. No aprende lo mismo una persona que efectivamente cubre esas necesidades fisiológicas como es la comida de una manera normal a una persona que pues efectivamente no tiene el recurso inclusive para llevar a cabo pues la alimentación básica, ¿no? Entonces, de ahí podemos darnos cuenta en situaciones pues tan lógicas, tan comprensibles o que se pueden notar que hay muchos problemas en este proceso educativo. Y precisamente en este ámbito de la tecnología creo que lo vivimos y lo nos podemos percatar, ¿no? Este cambio tan drástico que se da en la educación en México a partir del uso de las nuevas tecnologías. ¿Sí? México incursionó en esto no por una cuestión en su mayoría de que estuviera preparado, fue por necesidad. ¿A partir de qué? A partir de la pandemia que se dio con motivo del COVID. Pues un parteaguas muy importante para México. ¿Por qué? Porque efectivamente México estaba rezagado en estos sistemas educativos que eran a través de aulas virtuales. ¿Qué pasó con la pandemia? Véanlo como beneficio, véanlo como perjuicio, pero los sistemas educativos en todos los niveles tuvieron que adaptarse, adecuarse a esta nueva forma de enseñanza. ¿Qué es la desventaja que tiene? Que efectivamente hay estudios que denotan que la pandemia por COVID, las nuevas formas de enseñanza, de aprendizaje, trajo consigo un rezago educativo que va a tomar al menos 10 o 15 años recuperarse de él, al menos en educación básica, ¿ok? Y esto, efectivamente, de lo que les estoy hablando, es una lectura que yo les habilité en su plataforma. En algún momento que tengan ustedes el tiempo y el interés, ahí lo pueden consultar y lo pueden leer, porque es parte también precisamente de un proceso, de un freno a un proceso educativo. Y esto derivado, nuevamente, no una cuestión social, una cuestión política, fue parte de una situación, una pandemia que se dio, pues que nadie esperaba, nadie tenía prevista. Sin embargo, se tuvo que afrontar y es ahí cómo vemos que este tipo de circunstancias no únicamente afectan en la cuestión económica, también en la cuestión educativa. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar a otra pregunta que me gustaría escucharlos. ¿Qué representa para ustedes una educación de calidad? ¿Cómo la pueden definir? ¿De acuerdo a lo que han leído, a lo que han visto, a lo que saben o desde su propio concepto? ¿Qué sería para ustedes o qué representaría una educación de calidad? Para mí, A ver, un Pues momento, eh, empezamos mira con Azucena y continuamos con Brenda, por favor. sí, que la educación frente a grupo le permita al alumno adquirir conocimientos, le permita obtener o reforzar esos valores que traen desde casa y tengan un nivel de superación tanto personal, social, eh, respetando siempre sus valores, sus culturas, sus costumbres y tradiciones, porque es muy importante dentro de un ámbito educativo respetar los orígenes de cada uno de los alumnos y las formas de aprendizaje. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Azucena. Efectivamente, ¿no? Como tú lo mencionas, una educación de calidad, pues para ti, desde tu punto de vista particular, implica esta cuestión de respeto de los contextos, ¿no? Lo que el alumno trae, pero también el hecho de perfeccionamiento de lo que el alumno puede llegar a ser, considerar efectivamente también, y es muy importante, estas formas de aprendizaje, los diferentes estilos que se tienen, ¿no? Precisamente eso implicaría el hecho de que pues los maestros tuvieran esa capacitación, como tú dices, ante grupo, para tener manejo de las diferentes metodologías o los diferentes métodos que existen para que de esta manera, sí, adecuar esas formas o esos estilos que se tienen de los alumnos para aprender, ¿ok? ¿Alguien más? Decíamos, Brenda, por favor. profe, para mí es un grupo que forma personas críticas, responsables y preparadas para los retos actuales, sino no solo conocimientos, sino también valores y habilidades, ¿no? Más que nada. Ok, muy bien, Brenda. Como tú lo mencionas, y también es muy importante, no únicamente llenar a un alumno como si fuera un bote de solamente cuestiones académicas, también es muy importante la educación integral, es decir, una educación holística, donde efectivamente se integren, aparte de los contenidos académicos, pues otra serie de situaciones que son de utilidad para la vida, la cuestión axiológica, la cuestión de los valores, ¿no? La educación precisamente de que el alumno sea capaz de concatenar los contenidos académicos pues con su mundo exterior y encontrarles entonces una utilidad, darles esta formación, nuevamente repito, en manera integral, pues también forma parte de lo que sea una educación de calidad. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más se quisiera comentar algo respecto a eso? A esto que estamos platicando. Pues sí, Buenas maestra, noches. más que nada, bueno, Ok,
noches, Un momentito, maestra. vamos con Juanita y seguimos con Andrés, por favor. Sí, maestra, gracias. Pues como dicen las compañeras, ahora sí que el maestro, el docente, le proporciona el conocimiento a los alumnos y el alumno lo desarrolle ahora sí en su entorno. Ok, muy bien, Juanita, muchísimas gracias. Gracias, como lo mencionas, pues sí, efectivamente que el docente tenga estas metodologías, ¿no? Esta metodología de enseñanza y efectivamente lograr estos aprendizajes nuevamente, que es lo esperado, el hecho de que el alumno logre concatenar lo que está aprendiendo académicamente y relacionarlo, y no solamente eso, sino aplicarlo en su vida, ¿no? Eso es más que nada el hecho de lo que tú me estás mencionando. Muy bien, gracias, Juanita. Continuamos contigo, Andrés. Buenas noches. Para mí la Hola. educación de calidad es la adquisición de conocimientos, así como el alumno adquiere los conocimientos, también los sepa este poner en práctica en su vida cotidiana. Yo creo que es importante también mencionar acá que una educación de calidad siento que conlleva lo que son los valores, la para que así de esta manera el alumno pueda tener una formación integral. Exactamente, muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Es lo que comentábamos, ¿no? El hecho de no únicamente llenar este tipo de situaciones o creer que educar es únicamente llenar de contenidos académicos, de los planes, de los programas, enseñarles del PAPA, sino precisamente que es una educación integral. Y esto no quiere decir efectivamente que el docente tenga que formar en valores en el aula, porque recordemos que el alumno ya trae cierta formación de sus cuidadores primarios. Entonces, en ese sentido, sí, la labor será terminar o darle continuidad a esta educación integral. Nuevamente, la tarea no es únicamente del docente, ¿no? Como ya lo hemos analizado en ocasiones anteriores, es en los propios contextos iniciales de los alumnos donde se tienen que aprender ciertas características y entonces es en la educación o dentro del aula donde se da continuidad, pero también recordaremos que decíamos, no es en el aula el único lugar donde se aprenden cosas, dentro del contexto también lo hace. Entonces, nuevamente es el hecho de llevar, concatenar y lograr estos aprendizajes, pero llevados al estilo de vida de cada alumno, ¿ok? Vamos a continuar con esto y dando contestación a esta última pregunta. Díganme ustedes, de acuerdo a lo que ustedes pudieron ver en su video o inclusive de algunas otras experiencias, formaciones, algunas otras situaciones que ustedes tengan en mente, ¿qué implicaría o qué sería necesario, ¿sí? Para que en México existiera una verdadera calidad en el sistema educativo. Dígame, ¿quién quiere participar en esta pregunta? Maestra. Adelante, Susana. Fíjese que ahorita lo que es actualmente los CT, el Consejo Técnico, son muy bonitos porque uno como maestro entre compañeros puede uno compartir experiencias, puede uno compartir estrategias que a otro compañero le ha funcionado. Son demasiado bonitos esos consejos técnicos cuando realmente se toman en serio, ¿no? A lo que va uno al consejo técnico. Realmente hay mucha información muy importante que pueden involucrar el bienestar educativo en los alumnos. Eh, Otro punto muy importante también sería el que al docente no se le dé mucho trabajo de descarga administrativa. Fíjese que a veces es mucho pedir de una supervisión escolar, por ejemplo, de supervisor, supervisora, eh, el estar pidiendo mucha documentación de que ya requieren listados de esto, que ya necesitan subir esto al sistema. eh, Hay situaciones donde el equipo de supervisión no es tan amplio y obviamente uno como maestro también, yo sé que es la responsabilidad de hacer ese tipo de trabajos administrativos, pero a veces ya los supervisores se pasan de la mano, ¿no? Del trabajo, de la carga administrativa para maestros. Otra situación que me ha tocado vivir y que ha tocado vivir a otros compañeros que tengo en niveles telesecundarias donde son supervisores que se basan más a lo cultural, al ámbito cultural. A ellos no les importa porque es lo que yo comprendí de las experiencias que me han contado mis compañeros, que a ellos no les importa si el alumno aprende o no. O sea, ellos se fungen más en lo que es el ámbito cultural.
Entonces, dejan a un lado el proceso de enseñanza en los alumnos, en los proyectos que ahorita que es el nuevo modelo educativo. Eso sí, nada más lo rellenan por rellenar, pero no les importa. Entonces, yo pienso que de esa manera uno está dejando de al lado el, el aprendizaje del alumno. Entonces, o haces una cosa o haces otra. Entonces, la verdad, yo creo que sí sería muy bueno que el sistema educativo se restituyera en esa parte y darle el lugar y el espacio al maestro. Porque yo sé que hay muchos maestros muy buenos, maestra, Claro, demasiados, pero a claro. veces la carga administrativa hace que el Es muy docente pesada. Claro, Susana, sea como muy tú lo pesado. mencionas, ¿no? Nadie pone en tela de juicio las capacidades, el potencial y sobre todo esta profesión que es el hecho de enseñar, ¿no? Efectivamente, pues es la única profesión que forma profesionistas, ¿no? Y sí, nadie pone en tela de juicio eso. También es muy importante el hecho de que en diferentes ocasiones se ha escuchado, se ha llegado a saber que pues el maestro es una persona que vive plenamente fatigada. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de estar en este proceso de enseñanza, sino como tú lo dices, la carga administrativa, ¿no? El hecho de que cada periodo hacen la descarga administrativa y les piden papeles y papeles y llenados y formatos y formatos y formatos que parecen nunca terminar, ¿no? Entonces, también puede ser parte precisamente de que en algún momento el maestro se sienta ya fatigado, ¿no? Y como tú lo dices, dejar de lado, ¿no? Labor básica que ellos tienen, que es precisamente el hecho de enseñar, ¿no? Y que precisamente se ve entorpecida o se ve fatigada por las cuestiones administrativas que de cierta manera se tienen que cumplir. Muy bien, Azucena, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algo más que aportar en esta última pregunta? Sí, no, Adelante, Juan. compañera, nada, pues, sí, nada, Se escucha muy cortada tu comunicación. Juanita, se escucha ¿Me muy escucha? cortada tu comunicación. Ya ahora un poco mejor. A ver, Ah, dime. sí, sí, maestra, es lo que pues, tiene razón la compañera que uno de los factores son esos de que pues demasiada carga administrativa a los maestros. O sea, Ujú. yo he visto que pues sí, y luego las supervisiones que tienen que viajar dos o un día antes, porque por ejemplo aquí como es comunidad rural, tienen que Sí. dar documentación. Sí, llegar mediodía para llegar al otro día y así. Entonces sí, pues igual también sí hace falta mucho en esto de que tomen en cuenta. Ok, Y pues Juanita. igual la actualización de la formación de algunos profesores, porque pues hay más que también no quieren entrar a la actualización y pues ahora sí que, por ejemplo, en computación y todo eso, pues hay varios maestros que Efectivamente. todavía no se preparan en eso. Yo al Claro, menos que, por ejemplo, la tengo una hija que necesidad, ¿no? pues de primero En de esta parte. secundaria, Sí, gracias, y Juanita. yo En ese siempre les sentido, decía al maestro, no, puede, sí, ok, Juan, discúlpame, ya te escuché bien al último porque se escucha muy entrecortada tu comunicación, pero sí, retomando un poco de lo que dígame. alcanzas. Se escucha muy cortado todavía, ¿ok? Pero mira, vamos a retomar un poco de lo que tú mencionabas y efectivamente, como lo dices, ¿no? Parte importante de esto, nuevamente, la cuestión administrativa que está sobrecargada, pues sí, efectivamente. También la otra parte de la necesidad de preparación, ¿no? No con esto queriendo socavar la preparación de los docentes, pero efectivamente hay situaciones en las que pues los docentes requieren actualizaciones, requieren nuevas preparaciones tan básico como le decíamos nuevamente en cuestiones de tecnología. ¿Por qué? Pues nuevamente estas tecnologías están incursionando en lo que es el nuevo modelo educativo, ¿no? Otra cuestión también muy importante es la cuestión de los lenguajes, ¿no? Que también se plantea en el nuevo modelo educativo, la educación o la necesidad, ¿no? O ya la obligación de plantear una segunda lengua, ¿no? Aparte de la lengua madre, ¿no? Que también está inmerso en la nueva escuela mexicana y entonces uno se pregunta si efectivamente, ¿sí?
este objetivo que se tiene planteado se va a lograr. ¿Por qué? Porque efectivamente también es una obligación el hecho de seguir protegiendo, de seguir procurando las lenguas madre que se tienen en México. Y entonces, ¿qué va a pasar con lo que plantea la nueva escuela mexicana, que es referente a la enseñanza de un nuevo idioma, por ejemplo, el inglés, ¿no? Entonces ahí vemos precisamente cómo de pronto hay situaciones que van a requerir, sí, precisamente tanto mucha preparación desde el punto de vista material, ¿no? Como decían ustedes, la adaptación de las aulas, el hecho de que hay lugares en los que no hay internet, ¿no? Aunque hubiera la posibilidad inclusive de que los papás lo pagaran, pues no hay eso, ¿no? El hecho nuevamente desde lo económico, ¿no? Como decíamos, si bien es cierto la educación es un derecho, también podemos ver cómo en algunas familias, en algunos contextos, hay dos situaciones, o se estudia o se trabaja para mantener las necesidades básicas. Entonces, de ahí vamos a toparnos y nos podemos dar cuenta cómo es que estos problemas educativos no tienen únicamente o no están únicamente al nivel de lo que el docente puede hacer. Estos problemas sobrepasan más allá de esta frontera, de esta barrera, van más allá de lo que un docente puede hacer dentro del aula. ¿Por qué? Porque el docente hace lo que puede con lo que tiene. Sin embargo, hay problemas que son aún más profundos y que tienen que ver precisamente con la cuestión económica, social, histórica y demográfica de un país, por citar solamente algunos contextos, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí estas preguntas. ¿Alguien más tiene algo más que agregar? Maestra, Sí. el video también hacía alusión, bueno, me llamó la atención, hacía Ujú. alusión, que decía que para el proceso de enseñanza-aprendizaje había que dejar de largo lo que es la memorización, lo que ya había usted comentado hace un momento, ¿no? Claro. Y enfocarse un poco más en el pensamiento crítico, análisis y el razonamiento lógico y argumentación. Dice que es algo indispensable para pues tener una educación de calidad. Claro, Eso como me nosotros, pareció interesante. claro, Marta, como tú lo mencionas, ¿no? Efectivamente, parte de los cambios que hay en el sistema educativo, y bueno, este no es un cambio únicamente en el sistema educativo, sino que han sido diferentes metodologías de enseñanza. ¿Qué pasa? Hasta hace unos 50, 100 años, ¿cuál era la forma de enseñanza? El hecho de que se aprendiera uno las cosas de memoria, ¿no? Y nuevamente se basaba en la enseñanza únicamente del plan, del contenido. Te aprendes esto y te... Pero ¿qué pasaba? El alumno lo memorizaba, pero no se cuestionaba por qué, para qué, de qué me va a servir, por qué lo tengo que aprender, cómo lo voy a aplicar. Únicamente era un aprendizaje basado en la capacidad de memorizar. Y evidentemente, pues esa situación, nuevamente, la educación, al ser una cuestión sociológica, tiene que evolucionar como evolucionan las sociedades. ¿Qué pasó entonces? Vemos, tal como lo señala en el video, ahora la educación ya no tiene que ser únicamente de memorizar, sino que tiene planteado, si este modelo, el hecho de que el alumno desarrolle un pensamiento crítico. El hecho de ser un pensamiento crítico no quiere decir que el alumno se esté cuestionando de mala manera, ¿no? ¿Para qué va a la escuela? ¿Para qué no? Sino que el alumno sea capaz, ¿sí?, de emitir un juicio de razonamiento, capaz de discriminar información dentro de un mundo, y vivimos actualmente en una sociedad completa, vasta, llena de sociedad de información por todos lados, redes sociales inundadas, acceso a redes sociales lo tienen todos. En este flujo de información, lo que se requiere es gente que sea capaz de discriminar esta información, es decir, que sí, que no, para qué lo ocupo, para qué me va a servir. Y en eso precisamente consiste esta parte del pensamiento crítico, el hecho particularmente, nuevamente, sí, de saber cuestionarse, eso para qué me sirve, cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a aprender, cómo se ocupa, cómo se usa. Precisamente es básico, sí, actualmente en este nuevo modelo. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. Ahora bien, continuando con esta segunda actividad, que precisamente sí estaba activada en su plataforma, decíamos, del video que visualizamos acerca del sistema educativo mexicano, esta reflexión que realizaron, y me gustaría escucharlos, si alguien tiene ánimos de participar, pero de manera, bueno, muy breve, que me vayan diciendo, ¿qué fue la reflexión que quedó en ustedes acerca de ese video que visualizaron, ¿sí? De que hemos estado platicando? ¿Qué quedó en ustedes como aprendizaje? ¿Qué quedó como forma de reflexión? ¿Qué quedó como nuevamente algo que ustedes lograron y les pareció interesante acerca de esta videografía que nosotros analizamos? Los escucho.
de cómo utilizar los métodos de enseñanza para que el alumno pueda adquirir un buen aprendizaje. Ok, Azucena, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Este, también mencionaba ahí en el video que hay todavía muchas zonas en donde todavía no se llega a alcanzar pues no llega todavía la educación, ya hay algunas zonas marginadas. También mencionaba el hecho de la memorización que ya se debe de cambiar y también que para que haya una educación de calidad influyen tanto padres de familia, maestros y alumnos. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Efectivamente, como decíamos, son los elementos que componen el sistema educativo. ¿Ok? ¿Alguien más, por último, que quiera agregar algo o algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión que quedó derivada de este video? Adelante, Juanita. Sí, maestra, pues más que nada ahora sí que pues es necesario, ¿no? Que pues se tome en cuenta ¿no? Que uno pues enfatice más hacia el que pues, muchos todavía pues, problemas de la el sistema educativo. Ok, se No, escucha muy cortada, se aquí, pues, escucha, perdón, Juanita, se escucha muy cortada tu señal. Se escucha muy cortada, disculpa. Te agradezco tu participación, pero es que sí se escucha muy cortado, no te alcanzo a escuchar lo que dices ahorita en otro espacio que abramos, espero poderte escuchar de una mejor manera, ¿ok? Bueno, pues entonces, dando por terminar esta revisión de la actividad que nosotros realizamos, que realizaron, sí, por último, quedó un último punto, que es precisamente el hecho de investigar, que ustedes me dijeran, qué es la OCDE y cuál es la relación o la injerencia que tiene con la educación. ¿Quién desea participar con esta pregunta? Yo, profa. Adelante, Brenda, por favor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico agrupa principalmente países desarrollados, busca promover políticas que mejoren el bienestar económico y social. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué relación tiene la OCDE con la educación? Dígame. Adelante, Jimena. ¿Sí? Yo investigué que trabajan conjuntamente para compartir experiencias, buscar soluciones a problemas de interés común y generar mejores prácticas dentro de un amplio de rango de temas de la educación, así de desarrollos económicos. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, como lo mencionan, ¿no? La organización pues se encarga precisamente entre los países que son miembros de buscar estrategias que tengan relación directa con la mejora y el desarrollo económico. ¿Qué relación tiene esto con la educación? Parte importante es que precisamente se mantiene esta postura de que a mayor desarrollo educativo tenga un país, va a tener un mayor crecimiento económico. En ese sentido, la injerencia que tiene la OCDE sobre la educación es que precisamente de manera continua se encuentra realizando evaluaciones de aprovechamiento, es decir, los niveles, sí, tanto de rezago como de educación que hay en los países que son miembros, ¿no? No sé si ustedes han llegado a escuchar de esta prueba que se llama PISA, ¿no? Que de igual manera es una forma de medir el aprovechamiento que existe de la educación entre los países, pues precisamente es esa organización la que se ha encargado de aplicarla. ¿Con qué finalidad? Pues nuevamente con realizar esta medición de los estándares de calidad, de aprovechamiento y de desarrollo que hay en la educación de los países. ¿Esto por qué? Nuevamente reitero, porque se mantiene esta postura de que mientras un país se encuentre mayor desarrollado en educación, va a tener un mayor desarrollo económico. Ahora bien, también se encarga precisamente de realizar este análisis del capital o la inyección de presupuesto que se realiza en cada uno de los países, ¿sí? En relación con el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, ¿no? No se mide en cantidad económica, cuántos millones, no, se encarga, ¿sí?, de hacer esta medición por cuanto hace a la distribución de la riqueza de cada país, medida en Producto Interno Bruto, aplicado al concepto que es de educación. Si nosotros hacemos un análisis
en torno a estos números que se nos están proporcionando, de acuerdo a la inyección de capital de educación para educación, al menos en nuestro país, se van a poder dar cuenta ustedes que ha venido en decremento, ¿no? Cada vez se invierte menos capital, es decir, menos Producto Interno Bruto en educación. El Producto Interno Bruto, ¿cómo se va a dividir? Entre los ingresos que tiene un país, la riqueza distribuida entre el número de pobladores. Y de esa manera se calcula el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces, es la forma en la cual se calcula la cantidad de ingreso de recurso que se está aplicando en educación. Nuevamente reitero, si ustedes en algún momento tienen el interés, pueden buscar ahí en cualquier buscador cuál es la cantidad o el PIB que se inyecta en educación en México y lo van a comparar con otros países. Por ejemplo, para citar uno, en Cuba, sí, que pese a que es uno de los países con menores riquezas, se puede comparar o se pueden dar cuenta ustedes dilucidar que es un país de los que ha inyectado o sigue inyectando una gran cantidad o mayor PIB a la educación, ¿ok? Y vemos entonces cómo es que precisamente se realizan todos estos estudios en relación o en aras de concatenar estas situaciones de educación con desarrollo económico. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguien más tiene alguna otra cuestión que agregar? ¿Algo más que quieran comentar? Profa, yo bueno, yo puse Adelante. algo ustedes del programa PISA, yo puse, bueno, investigué eso, pues igual me apareció, me puso que se evaluara a los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, permitir comparar resultados educativos a nivel internacional, identificar fortalezas y habilidades de los sistemas educativos. Ok. Sí, Brenda, ¿algo más que quisieras agregar? ¿Me estabas diciendo? No, profe, nada más eso. Sí, efectivamente esa prueba de eso se encarga, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues va a contribuir precisamente a la evaluación, ¿sí? De la forma sistemática en la que los jóvenes de diversos países, pues, tienen desarrollados, ¿no? Estas habilidades en lo que tú has mencionado, ¿no? Esta prueba se realiza de acuerdo a los países que son miembros de la OCDE, que son poco más de 80, ¿no? Que se encuentran agrupados en esta organización de la cooperación y desarrollo económico. Y les digo nuevamente, pese a que es una organización de cooperación para el desarrollo económico, pues una de las funciones importantes que tienen en este sentido es precisamente evaluar las políticas de la educación, ver los resultados que entregan, hacer un análisis de cómo se está llevando a cabo la educación únicamente entre los países que son miembros de ella. Evidentemente, México forma parte de la OCDE, ¿no? Y como lo mencionas, esta prueba, pues efectivamente se ha aplicado en diversos estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para valorar precisamente esta clase de competencias desarrolladas a través de la educación, ¿ok? Muchísimas gracias, Brenda. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo críticas y desafíos, no sé si también me lo A ver, pueda decir. dime. Claro, dime adelante. Pueden limitar la autonomía educativa al imponer estándares internacionales. No siempre toma en cuenta las particulares culturas sociales de cada país. Enfocarse demasiado puede desviar atención de otros aspectos. Fue lo que yo puse en críticas y definiciones. Desafíos, pues. Desafíos que se tienen. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tuviera algo más que agregar? Muy bien. Yo Entonces vamos a... también Adelante, Andrés, adelante. encontré ejemplos de la influencia de la OCDE en la educación, Ok, dime. como lo son la evaluación docente, descentralización educativa y enfoque en competencias. Ok, perfecto. Efectivamente, también es parte de las funciones y atribuciones que tiene la OCDE. Ok, perfecto, Andrés. Muy bien, muchísimas gracias. Pues entonces con esto vamos a continuar y vamos a continuar hoy retomando pues ya conceptos que teníamos, ok. Vamos a continuar ahora precisamente con esta particularización de lo que es precisamente en un segundo, de cómo va a abordar precisamente la antropología de la educación. Sí pueden ver mi pantalla donde dice finalidades, si me pueden confirmar. Sí, maestra, sí se ve. Sí, ok, gracias. Bueno,
Pues entonces el día de hoy vamos a ver brevemente o retomar lo que estábamos ya viendo. Decíamos, hay muchos problemas educativos en México que tienen que ser analizados desde la postura que tiene la antropología de la educación, ¿no? Analizado desde la pedagogía. ¿Por qué? Porque evidentemente sabemos, como ya lo mencionamos, hay diferentes situaciones, diferentes contextos. El día de hoy vamos a estar analizando un poco acerca de lo que es la educación rural o la educación marginal. Espero que nos dé tiempo de analizar un video que tendremos, de igual manera se encuentra habilitado en su plataforma. Para esto vamos a empezar concluyendo. ¿Cuáles van a ser las finalidades de la antropología de la educación, ¿no? ¿Qué aporta la antropología a la educación o la antropología de la educación? Va a ser un engrane completo que va a lograr conjuntar lo que es la cultura, lo que es la educación y lo que es la naturaleza humana. ¿Okay? Va a lograr hacer ese conjunto, esa esquematización, ese engranaje, ¿no? Para precisamente tener una concreción final, ¿no? Va a poder pasar de lo filosófico a lo científico, de igual manera. ¿Cómo es esto? ¿Sí? La antropología de la educación va a tener una perspectiva filosófica y va de esta manera poder aportar enunciados, es decir, postulados, sí, posturas en torno a la función del deber ser del hombre, ¿sí? ¿Cómo es que el hombre debe ser? ¿Qué debe hacer? Pero esto basándose en lo que es la cultura y la educación. ¿Ok? Ahora bien, desde la perspectiva científica, la antropología también tiene una aportación muy importante, ¿no? Que nos viene a decir que esta antropología de la educación no solamente debe servir para comprender e informar para toma de decisiones en el aspecto pedagógico, es decir, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, no, sino que también, sí, debe permitir desarrollar, sí, mediaciones teóricas en el campo de las ciencias de la educación, es decir, el hecho nuevamente de no únicamente tomar decisiones, sino también tomar decisiones en torno a cómo se van a resolver ciertas problemáticas que se encuentran presentes, ¿no? Esto es el campo de la ciencia de la educación. Ahora bien, la antropología de la educación, sí, se va a definir frente a otras disciplinas antropológicas como las que ya hemos estudiado por su campo de estudio, ¿sí? ¿Cuál es el campo de estudio de la antropología de la educación? Esto va a ser como un fenómeno antropológico que va a estudiar, ¿sí? En particularidad, o ya concretando un poco, la antropología de la educación va a estudiar cómo es el que educa, cómo es el educando también, cómo son los procesos por los que se educa, ¿ok? Parte integrante entonces también de estos elementos o estos que veíamos nosotros de lo que forma un sistema educativo, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede aquí, no? La antropología de la educación, ¿qué nos va a aportar? ¿Para qué va a servir? ¿Sí? La antropología de la educación va a aportar conocimientos sistemáticos, es decir, organizados, ¿no? ¿Sobre qué? Acerca de los modos, los valores, los estilos de vida de quien se educa, es decir, los alumnos, los aprendientes, ¿no? Que sabemos se convergen en un contexto educativo. De igual manera, va a aportar conocimientos acerca de este proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje y sobre todo lo que hemos venido analizando, lo que son los contextos y las instituciones donde se lleva a cabo la educación, es decir, los contextos educativos, ¿no? Esto desde una perspectiva antropológica y con métodos concretos, métodos científicos, que son los que adopta la antropología, ¿no? El campo de estudio de la antropología de la educación, como su propio nombre lo dice, se va a centrar en la educación como un fenómeno antropológico, es decir, teniendo o llevando a cabo un estudio, un enfoque comprensivo de la educación. Con esto, con la finalidad de responder diferentes preguntas, de dar solución a diferentes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de cómo es el que se educa, ¿no? Es decir, cómo es el alumno desde sus diferentes contextos, el social, el cultural, el económico, el geográfico, que sabemos que son parte de lo que estudia la antropología. Y de igual manera también para saber, va a servir la antropología para saber cómo son los procesos y cómo son los contextos educativos. Ojo con esto, estudiándolo desde el punto de vista antropológico, considerando y tomando en cuenta cuestiones sociales, económicas, políticas, fisiológicas, biológicas, todos los elementos que nosotros hemos visto que conforman la antropología.
Y entonces va a aportar este campo de la ciencia para responder estas preguntas y formular entonces estas hipótesis acerca de cómo es el que se educa, pero no solamente saber cómo es, ¿no? Sino también conocer cuáles van a ser los procesos óptimos, ¿sí? Que se tienen que desarrollar en cada contexto educativo, ¿no? Y entonces vamos a concluir que la principal finalidad va a ser de la antropología aportar esta información, aportar estos estudios para saber cómo es el educando y entonces cómo va a llegar a ser educado, ¿ok? Esto considerando la perspectiva cultural, ¿sí? Entendida desde un contexto amplio, desde el contexto de la antropología, ¿no? Ahora bien, ¿qué más va a realizar la antropología de la educación? Va a proporcionarnos un conocimiento adecuado de las características antropológicas del hecho educativo, ¿sí? Esta es una disciplina científica y lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque tiene una metodología, tiene un procedimiento, formula, hipótesis, ¿ok? Y en ese sentido, como ciencia, la antropología tiene situaciones, tiene finalidades muy ambiciosas. ¿Por qué? Porque quiere pasar desde la comprensión y descripción hasta la explicación y que esta explicación sea de carácter generalizado, es decir, que pueda ser aplicado a todos los contextos educativos, ¿no? Pasando por la contrastación, que también es parte del método científico, y la predicción, es decir, saber qué va a suceder en un futuro, ¿no? Esta línea, pasando precisamente de la comprensión, la descripción, explicación, generalización, contrastación y predicción, forma parte de una ciencia, es una metodología científica, ¿no? Y esta metodología es parte de la que siguen las ciencias sociales. Entendemos entonces que la antropología es una ciencia social, ¿ok? Ahora bien, ahora en este momento, y nuevamente, como les decía, adecuándonos a lo que estamos analizando, les voy a presentar un video, me van a decir si se ve, vamos a ver solamente algunos minutos de él porque es un poco largo, pero vamos a ver hasta qué punto nos deja verlo. Por favor, si no lo llegan a ver, me dicen, abren su micrófono y me dicen, voy a empezar a proyectarlo, ¿ok? Les voy a mandar también por mensaje el enlace para que si no lo puedo proyectar, no sé, no me da la opción, entonces lo van a empezar, le van a dar clic ustedes y lo van a empezar a ver, ¿ok? Denme un segundo. Sí, maestra. Y lo podemos ver, si lo pueden escuchar, para que les sigan continuando. Solo se ve, maestra, pero no se escucha No se nada. escucha. Ok, denme un segundo entonces.
Me puedo morir de un mal doctor, pero no me puedo morir de un mal maestro. Ya se escucha. Porque en 10 o 20 años, mis oportunidades económicas de progreso para mí, para mi familia, no van a estar ahí. El problema más serio de la educación es la desigualdad educativa, que tiene que ver con la calidad, ¿no? Pero dentro de esta desigualdad, quienes están en la peor situación, pues es la población indígena. En el 2010, Fundación IDEA realizó una investigación sobre maestros rurales e indígenas en México, tomando a Chiapas como caso de estudio. Estamos visitando 240 escuelas aquí en Chiapas, de todos los municipios. El objetivo es tratar de medir la calidad docente a través del desempeño de los alumnos. Y estudiar formas desde la política pública que se puede elevar la calidad docente. En las zonas rurales e indígenas, los maestros no están suficientemente preparados para enfrentar los retos de enseñar en estas escuelas. Tenemos que empezar formando a los que están en ejercicio primero, también formando profesionalmente a los nuevos. Ahora sí, profesionalizándolos, a los dos. En las escuelas rurales, la baja escolaridad de los padres vuelve doblemente importante la labor del maestro. Sin embargo, los maestros más efectivos no necesariamente enseñan en las escuelas rurales. Estas escuelas son precisamente las que necesitarían tener mejores maestros. Venimos acá por un año nada más. Ya si realmente nos enfocamos acá, podemos seguir otro año. Pero yo no por un año y ya después pienso seguir estudiando. Cuando dice que ahí va a haber clases el lunes, a veces no hay clases, a veces no hay clases 3 días. Hay veces cuando ellos tienen junta en cualquier lugar, no hay clases. Pues fallan más cuando es el tiempo de agua. El tiempo de agua sí, porque a veces está peligroso la pasada de por allá, hay mucho peñasco, mucho barranco. En las zonas indígenas y rurales de Chiapas, el ausentismo y la rotación docente es el doble que en las zonas urbanas. Más del 20% de los maestros rurales en Chiapas se cambia de escuela durante el ciclo escolar. No hay continuidad, a veces nos dicen, bueno, hasta aquí trabajamos y ya no se le puede dar la misma continuidad. Hablar una lengua indígena debería ser una ventaja, pero más bien constituye una barrera educativa. Dice, el perro se dice chián, la gallina quixtilán, la tortilla chohue y el tamal suba. Entonces ya empezamos, ya vemos los artículos, los pronombres y entonces las palabras ya las unimos y se forman enunciados. Chiapas es una zona muy especialmente monolingüe, ¿no? Los niños cuando llegan a la escuela de chiquitos, pues no hablan español y se enfrentan a un profesor que no habla su lengua y entonces ¿cómo se puede dar ahí la comunicación? ¿No? Es una situación sumamente difícil. Al menos aquí la comunidad habla mam. Platiqué un día a ellos que tengo que yo aprender bien el mam para poder trabajar. ¿Cuántos de estos 40 niños cree usted que leen bien en español? No, pues como unos 6 o 7 de 40. Le digo, oiga, maestro, ¿y los demás? O sea, ¿y los otros 34, esos niños qué? Me dice, exacto, maestra, me decía, exacto. ¿Cómo le va a hacer? Pues eso quisiera yo saber. La calidad educativa en las zonas rurales e indígenas es baja, en parte porque la infraestructura escolar y los recursos educativos son muy pobres. Se dan una vuelta por las escuelas indígenas, pues las situaciones infraestructurales son terriblemente precarias, no tienen materiales didácticos, están sumamente mal equipadas, olvídense de hablar de computadoras. Bueno, esa es una desigualdad terrible, ¿verdad? Estuvimos luchando 3 años para que nos construyeran un aula. Apenas ya no construyeron una, que todavía no tiene las terminaciones adecuadas, que son puertas, ventanas y muebles. Anhelábamos tener el entechado de la escuela. Llevo como 8 años que estamos atrás, pero no hay nada. O sea, hace cambio de presidentes municipales, vienen nuevas elecciones, eligen y ganan y en cuanto a la campaña, pues dicen que nos van a echar la mano.
pues en la hora, pues no, ya, o sea, nos desconoce, pues, o sea, para hacerte claro, hay que ser claro, hay que ser realista, pues. Más de la mitad de los padres de escuelas comunitarias en Chiapas piensan que la infraestructura de su escuela es mala o irregular. En la escuela se falta mucho, pues, vamos, no hay agua, luz tampoco. Usted lo ve, somos del campo. Nosotros a veces no tenemos el recurso suficiente como para mejorarlo. Como esa escuela que usted ve ahí, no fue del gobierno, la misma comunidad lo hizo. Trabajamos en eso, nosotros pusimos el trabajo para que hubiera escuela, porque para nosotros es una prioridad importante. Las familias mexicanas, especialmente las más pobres, destinan una parte importante de su gasto a financiar necesidades de las escuelas públicas. En las zonas rurales e indígenas es muy difícil atraer y retener buenos maestros debido a las malas condiciones de vivienda y de enseñanza. La escuela tiene como un pequeño cuartito con una cama y ahí viven. Y este maestro, gracias que él se queda aquí en la escuela y no nos pidió cuarto, sí, porque él sabe que nosotros a veces no encontramos cuarto y no nos alcanza el dinero para pagar el cuarto del maestro. A veces se rotan las familias para darte un cuarto, que no es un cuarto, es un espacio en el piso, en la casa de la persona. La gente de la comunidad se encarga de darles de comer. Y a veces pueden darte bien de comer y a veces puede que le tengan que echar más agua a los frijoles y comiste una tortilla en todo el día, ¿no? Nosotros damos de comer al maestro y a veces nosotros no nos alcanza para mantener al maestro. Sin embargo, a pesar de lo difícil del entorno, existen muchos maestros rurales e indígenas en todo el país que con entrega y compromiso están dando su mejor esfuerzo. Ahora sí que de 7 alumnos que yo tenía de primer grado, se aprendieron a leer 5 y 2 deletreados. Fuimos a escuelas que nos tardamos 3 horas caminando en llegar y el maestro estaba a las 8:30 de la mañana en su clase, perfectamente ordenado con sus materiales, dando clase cuando no había nadie que lo supervisara. O sea, el maestro solito, de vocación, cumpliendo con su trabajo. También sería de mi parte también muy, muy absurdo en decirle que los maestros son malos o que no trabajan. En verdad ellos trabajan, aportan su tiempo. Profesores, sí, opino bien de ellos, sí le están echando ganas. Muchos temen a llegar a una escuela unitaria porque ven la dificultad en el horario del trabajo, la dificultad en la enseñanza-aprendizaje. El reto, sobre todo, que yo me hice cuando llegué, es ver la capacidad del ser humano y sobre todo de mi persona para poder sacar ese trabajo, porque es muy difícil. Si nosotros queremos mejorar la calidad educativa, nuestra mejor apuesta está en el maestro. Porque bueno, el docente es quien está cercano al niño, quien está metido en la escuela, quien tiene la posibilidad de hacer un cambio educativo, el docente y el director. Los alumnos en zonas rurales e indígenas podrían cerrar la brecha de aprendizaje con los alumnos en escuelas urbanas si contaran con recursos suficientes y buenos maestros. Así como el niño que puede vivir en una ciudad urbana, en una colonia de clase media bien, que tiene todos los elementos para estudiar, así los niños de una comunidad rural o de una comunidad indígena tendrían que tener esos elementos. ¿Por qué no lo va a tener eso un niño en una comunidad indígena que toma un curso comunitario? ¿Acaso ese niño no es mexicano? Es un bien para nosotros. No se trata de señalar culpables, o sea, todo el mundo está actuando conforme a las reglas. Ok, muy bien. Coméntenme entonces, a manera breve, ¿qué opinan de este video que acabamos de visualizar? Todas las circunstancias, las formas o las situaciones por las que un maestro rural pasa, sufre dentro de una comunidad, no necesariamente indígena, pero sí en comunidades rurales que son alejadas de los accesos.
Claro, efectivamente, no estamos hablando de comunidades rurales. Y efectivamente, como bien se pudieron percatar este video, pues data de bastantes años atrás, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué cambio ustedes consideran, de acuerdo a lo que han visto, a lo que saben, a lo que conocen, que realmente ha habido un cambio grande en el pasar de los años, de esas circunstancias que veíamos a lo que actualmente se está viviendo? Pues sí, maestra, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Pues sí, maestra, pues gracias a ahora, pues, pues que ha apoyado mucho a las escuelas, ¿no? Que la escuela es nuestra, que pues la mera verdad, pues ya depende a veces del comité, ¿no? A veces, pues a veces se van al agua con el dinero, pero pues siempre y cuando, pues sí, en algunas escuelas pues sí ha funcionado mucho y con lo que dice la compañera, pues sí hay muchas escuelas rurales y pues también maestros que se especializan, por ejemplo, hay maestros para el medio indígena, ¿no? Que estudian en las normales y pues eso hace mucha falta también en las escuelas porque pues muchos niños no hablan el español y tienen que darle clases en su dialecto. Exactamente, en su lengua, ¿no? ¿Alguien más si quisiera comentar algo para concretar con esto? Pues yo nada más, maestra, para complementar, pues desde siempre mi admiración, ¿no? Y respeto para los profesores, ¿no? Y más los que se dedican o los mandan a esas zonas, ¿no? Y tienen esa disposición de servicio, porque, bueno, para mí yo digo que ser maestro es una vocación para poder sobrevivir, ¿no? En esas condiciones, porque pues a lo mejor van de una ciudad o de otro estilo de vida y tienen que adaptarse, pues también es algo de admirar. Efectivamente. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver, ¿qué sirve particularizar en este momento? Pues efectivamente esta identificación de los principales problemas educativos, ¿no? Que existen, por ejemplo, en este contexto de una escuela rural. ¿Cuáles podemos identificar? Primero, pues la lengua, ¿no? Como bien se señala, los maestros que llegan en ocasiones solamente hablan español, los niños manejan la lengua, puede ser uno de los principales, uno de los problemas que podemos identificar. ¿Qué otro? El espacio geográfico, ¿no? Igual hace unos minutos me comentaban en alguna participación que hay lugares, hay comunidades a los que son de difícil acceso, ¿no? Que si bien es cierto, el gobierno se ha empeñado en este tipo de programas de apoyo económico, en el hecho de los programas, por ejemplo, de dotación de infraestructura escolar, también es cierto que hay lugares porque por su propia geografía es muy complicado a los que se tenga acceso, ¿no? Personas que aún no han tenido acceso a esos apoyos económicos, también es entonces una gran problemática, ¿ok? ¿Qué otra? Pues obviamente se escuchaba ahí la cuestión económica de que pues no todos los papás, no todos los padres cuentan con esos recursos para en un primer momento pues atender a un maestro que llegue o el hecho de mandar a sus hijos a la escuela, que en ocasiones tienen que recorrer varios tiempo de 1 a 2 horas para que el alumno pueda llegar a la escuela, ¿no? Otro muy importante pues la infraestructura. No todos los contextos se encuentran dotados de la infraestructura que es necesaria y más aún un poco más complicado el hecho de que tengan acceso a estos materiales didácticos que son pues de gran utilidad, ¿no? Para llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces podemos ver cómo también en estos contextos pues hay sus complicaciones y precisamente esto marca esta brecha en la educación que hay en México. Ahora bien, otra cuestión que es importante acentuar en este sentido en el aspecto por cuanto hace a educación y no hablando de otros temas como es el aspecto social que en el cual entran todos los apoyos, las becas, todo lo demás, vamos a enfocarnos en la educación. ¿Y qué pasa con la educación en México? En México y en todos los demás países, la recomendación internacional es que los países deben de inyectar un aproximado, ¿sí? Medido en Producto Interno Bruto, del 4 al 6%, ¿no? Esta es la recomendación internacional. ¿Qué pasa con México? Al menos México para 2025, el porcentaje que está inyectando en educación asciende únicamente a un 3.2%. ¿Ok? Entonces, efectivamente, este índice, esta medición, lleva a dilucidar, a entender, ¿sí? Cómo es que se han dado, pues, muchas brechas en la educación. ¿Cómo es medible esto? Pues una de ellas es precisamente a través de esta prueba PISA, ¿no? Y se sabe entonces ahora cómo es que tanto lo económico, lo social, pues tiene una injerencia en el aspecto educativo. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguna duda, algún otro comentario? Podemos continuar. Muy bien. Vamos a continuar entonces y tocando estos temas de antropología, ¿no? Desde el punto de vista teórico, tenemos entonces
que el ser humano va a ser el fundamento y va a ser el sujeto de estudio de la antropología de la educación. El hombre entonces es el parteaguas, es donde surge la actividad, la percepción, y el hombre lo vamos a entender como un ser abierto al mundo, ¿sí? El hombre encuentra estímulos que van a exigir dirección acorde a un fin, ¿sí? El hombre tiene una actividad intencional, todo lo que realiza lo realiza con una intención y esta intención va especializada. ¿Por qué? Porque va a responder a exigencias y a características, ¿no? Entonces, estas características, estas exigencias van a ser modos de conducta, ¿no? Y estos modos de conducta se van a ir adquiriendo a través de un modo de supervivencia, ¿no? Ahora bien, sabemos que hay conductas que son natas, por ejemplo, los recién nacidos cuando succionan, cuando comen, pues es una conducta natural. Pero ¿qué pasa? Es una conducta natural, una conducta de supervivencia, una conducta de adaptación, ¿sí? ¿Qué pasa con lo demás, no? Al transcurso de su vida, el ser humano, ¿sí? No dispone de mecanismos para adquirir modos de conducta. Estos modos de conducta se van aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Estos modos de conducta de comportamiento, estos esquemas culturales, van a ser series simbólicas, ¿no? Y estas series simbólicas van a tener relaciones entre sí y van a tener o van a servir como modelo de las acciones humanas. ¿Por qué? Porque el individuo no puede por sí solo aprender. Y ojo, aquí van a ver entonces en pantalla que dice aprender con H y nos hace referencia al hecho de aprender, de hacer suyo, ¿no? Que es diferente a la palabra de aprender. Entonces, el ser humano, ¿sí? Siendo un individuo, no puede por sí solo aprender, es decir, tomar por sí solo la experiencia. Necesita, ¿sí? De su supervivencia, ¿sí? Para que de esta manera pueda adquirir por conducto de la educación modos de conducta. Entonces aquí vemos cómo confluye el instinto de supervivencia, aprender, es decir, tomar de su medio, y también la educación, porque el conjunto de estas tres partes va a llevar a que el ser humano desarrolle métodos o modos de conducta, ¿sí? Y los va a poder categorizar, los va a poder, de cierto modo, no quiero decir filtrar, los va a poder racionalizar, ¿sí? Los va a poder discriminar, es decir, elegir los más útiles y los más adaptados a su entorno, ¿no? Ahora bien, vamos a entender también que el ser humano, ¿sí? Converge en un mundo cultural, ¿no? Donde recibe de todo su contexto, de su sistema conceptual, de su sistema de creencias, de pensamientos, de conceptos, ¿sí? Formas simbólicas a través de las cuales se transmiten, se comunican los conocimientos, pero no únicamente los conocimientos, también las creencias, como le decíamos, no todo en el mundo, no todo en un proceso de enseñanza-aprendizaje van a ser únicamente conocimientos académicos. También se transmiten o se van a expresar, se van a hacer suyas diferentes cuestiones, como pueden ser las creencias, también la parte axiológica expresada en valores, las actitudes que se tienen ante la vida, ¿no? Y todo esto se va a estructurar o se va a conformar en lo que conocemos como normas culturales. Y estas normas culturales expresadas a través de la socialización y la educación, ¿sí? Van a crear estrategias y refuerzos, ¿no? Y esto va a lograr entonces que se logre un proceso de transmisión cultural, ¿no? Y de esta manera se va a poder concretar la adquisición de los modos culturales en el ser humano. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con las aportaciones científicas que nos da la antropología? La antropología nos señala que este proceso de enseñanza debe servir no únicamente para comprender, no únicamente para informar, ¿sí? Acerca de toma de decisiones pedagógicas, sino que también estas aportaciones que da la antropología de la educación van a permitir el desarrollo de mediaciones teóricas, es decir, formular postulados, ¿no? En el campo de las ciencias de la educación, y que estos postulados, estas teorías, estos pensamientos, van a ayudar precisamente a superar el carácter prescriptivo, es decir, que tienen una fecha de caducidad que ha caracterizado a la pedagogía, ¿no? Que de pronto hay situaciones que únicamente se llevan a cabo en un tiempo, en un periodo, pero no son de carácter universal. ¿Por qué? Porque se va a dar prioridad al contenido explicativo que es característica de las ciencias sociales, ¿no? Ahora bien, la misión de aportación final que tiene la antropología de la educación desde el punto de vista o como un saber filosófico, tiene precisamente esta finalidad de emitir juicios de valor, es decir, no únicamente estamos hablando de criticar, sino de efectivamente emitir un juicio de valor, de características, ¿no? De sentar parteaguas, de decir esto es así,
es emitir una crítica, ¿no? ¿En torno a qué? En torno a cómo debe ser la educación, emitir un juicio de valor acerca de cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la cultura, pero esto desde la perspectiva de la educación, ¿no? Ahora bien, esta doble perspectiva, tanto la filosófica como la científica, que tiene el carácter la pedagogía, van a tener un mismo objeto, ¿sí? Desde un punto de vista formal, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filosófico, la antropología se pregunta sobre la esencia, ¿no? De las características de la educación, y la científica, ¿sí? Viene a poner, a particularizar la forma en la que se entiende el proceso educativo. La científica viene a describir el proceso científico, y no solamente eso, sino que lo va a explicar y va a predecir, es decir, a partir de los postulados de la antropología, desde la perspectiva científica, va a poder predecir lo que va a suceder en el futuro, precisamente en estos ámbitos, en estos contextos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque recuerden que la antropología toma en consideración diversos factores, como son inclusive los que son históricos, lo que ha pasado a lo largo del tiempo, y tomando en cuenta los diferentes factores, realizando un análisis desde el punto de vista científico, va a poder predecir en la universalidad lo que va a pasar en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues sabemos también que la educación es una actividad muy compleja. ¿Por qué? Porque en la educación ya vimos y hemos analizado que convergen una serie de decisiones. No es únicamente una labor de maestro, ¿no? Hay diferentes elementos que conforman este campo de la educación, ¿no? Evidentemente, al ser diferentes factores, al ser diferentes partícipes, se toman innumerables decisiones, ¿no? Y estas decisiones, lejos de ser únicamente cuestiones técnicas, deben ser consideradas decisiones justas, ¿sí? Y entonces deben ser también decisiones éticas, ¿no? Está hablando de esta ética, de esta cuestión de los valores, pues requiere entonces una discriminación, un discernimiento, ¿no? Es decir, una buena decisión. Y esta buena decisión debe ser tomada considerando un análisis conceptual de los elementos comprometidos o lo que está inmerso o lo que converge en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo de los valores que se expresan en este tipo de procedimientos, en este tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Hemos analizado ya entonces diferentes problemas o diferentes problemáticas que presenta la educación, ¿no? Pero sabemos que al ser tan innumerables las problemáticas, ¿no? Estos no se van a resolver de la noche a la mañana, ni tampoco lo van a lograr únicamente, ¿sí? Con una mera realización técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque debe ser el ejercicio de un juicio educativo. Debe haber toma de decisiones pedagógicas, ¿no? Que van a requerir sustentabilidad, sensibilidad, ¿no? Que debe tener un tacto pedagógico, es decir, desde el punto de vista de lo que se está planteando en la educación, cuáles son los objetivos, los aprendizajes esperados, los elementos que convergen en un contexto educativo, pero sobre todo también deberá tomar en cuenta con claridad las disposiciones intelectuales, ¿no? El amor por la verdad, que decíamos que es nuevamente la parte axiológica, la parte de los valores, y sobre todo un pensamiento que en todo momento se encuentre orientado a la formación del sujeto de la educación. Ese es, en términos generales, pues la finalidad que hay en la educación, ¿no? Vemos y hemos analizado diferentes problemáticas, diferentes factores que convergen, pero si nosotros retomáramos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento, cuál es la finalidad de la educación? Pues es precisamente la orientación al bien formativo del sujeto. El hecho, y precisamente retomando lo que es la educación desde su concepción, ¿no? Del significado de su palabra, ¿no? Si nosotros analizáramos etimológicamente la palabra educar, ¿qué es? Sacar lo mejor de, dar lo mejor de, ¿no? Tomando en consideración esta palabra de educere. Entonces, orientando esta parte a la parte axiológica, pues el hecho de resolver estas problemáticas pedagógicas, estas problemáticas que hay en el contexto de la educación, pues se deben tomar en cuenta diferentes factores. Ya lo hemos visto desde la parte de los estudios que se van a proporcionar por la parte científica, tanto los que son de carácter axiológico y que van a considerar que el bien supremo de la educación pues va a ser este bien formativo del sujeto en educación. ¿Ok? Ahora bien, una aproximación a la educación de tipo filosófico es importante o va a proporcionar una crítica del sentido, la finalidad y los valores que están inmersos en la educación. Es decir, se va a llevar o se va a adentrar, ¿no? En la profundidad de la educación para saber precisamente cuál es el sentido de la educación, cuál es la finalidad y sobre todo cuáles son los valores que están inmersos en la educación,
¿no? Ahora bien, hasta este punto que nosotros hemos analizado, quisiera saber si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran agregar. Está bien, maestra, creo que está bien explicado. Gracias. ¿Alguien más? No, maestra, por mi parte no. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra situación? ¿Alguna duda, comentario? Muy bien. Voy a empezar a cerrar la sesión. Indicación número 1. En la plataforma ya van a poder encontrar esta presentación. También está habilitado el link del enlace el link del video que vimos. También está habilitada una lectura, ¿sí? Y de esa lectura va a quedar como tarea esta actividad, ¿no? De esa lectura que se encuentra habilitada, que está guardada con el nombre de la fecha de hoy, van a verse una breve síntesis acerca de lo que viene ahí descrito, ¿ok? La van a subir a la plataforma y esa va a ser la actividad que va a quedar para esta tercera sesión, ¿ok? Recordarán ustedes que la próxima semana es nuestra última sesión, motivo por el cual en este momento les va a la indicación de la evaluación final, ¿ok? Nuestra última sesión, que precisamente es la siguiente semana, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra clase de manera normal. Sin embargo, al término de la sesión, ¿qué estaremos haciendo? Voy a habilitar en la plataforma su evaluación final, ¿no? La evaluación final es un examen, sí, que yo voy a dejar habilitado y que ustedes van a tener un tiempo, pues, aproximado de 1 hora para que lo contesten. Evidentemente no va a quedar habilitado para que lo contesten inmediatamente después de la sesión, ¿no? Lo voy a dejar habilitado pues un tiempo prudente, ¿no? Para que en cuanto ustedes abran ese examen, abran esa aplicación, pues entonces lo puedan contestar en el término de 1 hora. ¿Ok? Y pues nuestra sesión de la siguiente semana pues queda en carácter de normal, queda habilitada esta actividad y nuevamente reitero, la evaluación pues se va a dar al término de la sesión. Con esto quiere decir que no es necesario que lo contesten terminando la sesión. Sí voy a conceder un tiempo en el cual va a estar habilitado el examen, lo van a ver ustedes en su plataforma y particularmente ustedes van a tener 1 hora para dar contestación a ese examen, ¿ok? Esa es la forma en la que estaremos trabajando. De esto que les he mencionado, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más que quieran agregar? No, maestra, para mí no. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Pues bueno, no habiendo, dime, Marta. Entonces el examen se podrá abrir en la hora que nosotros queramos, pero solamente de tiempo tendremos 1 hora. Así es, efectivamente. Solamente tendrán 1 hora para contestar. De todas maneras, las indicaciones se van a quedar programadas en la plataforma, pero recuerden que el examen yo voy a permitir la visualización hasta después de que termine nuestra última sesión. ¿Ok? Antes no lo van a poder encontrar programado. Esto va a ser hasta el término de nuestra última sesión, que es precisamente la próxima semana. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, maestra, todo muy claro. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces cualquier duda, cualquier comentario que llegue a surgir, ya saben que pueden contactarme y con gusto estoy para servirles. Les agradezco mucho el tiempo, la disposición, la participación activa, su puntualidad. Me dio mucho gusto convivir con ustedes el día de hoy y nos estaremos viendo la siguiente semana. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, maestra, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profa. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego, buenas hasta noches, hasta mañana. luego. Gracias.